hablamos de nuevo de las pinturas murales del Museo Nacional de Arte de Cataluña y la sentencia del Supremo que obliga a devolver a Villanueva de Sigena, a su lugar original, dichas pinturas. Estábamos pendientes ayer del comunicado que les contamos en directo tras la reunión de ese patronato en el propio museo. Y recordamos que ese comunicado dice que ellos no pueden, será la imposibilidad de poder ejecutar la sentencia y trasladar las pinturas, y quieren crear un grupo de trabajo al que invitan al Gobierno de Aragón a participar para hacer posible dicho traslado en la voluntad, dicen, de querer cumplir la sentencia. Pero ante esto piden una incidencia de ejecución en sede judicial. Queremos valorar esto con el abogado Villanueva de Sigena, con el que ya hablábamos ayer, Jorge Español, que él ya nos decía por dónde creía que iría dicho comunicado. Hola Jorge, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué lectura hace usted de este comunicado en el que se presenta esa incidencia de ejecución en sala judicial para informar de la incapacidad del museo de trasladar estas pinturas? De paso dicen que se están conservando muy bien y que quieren crear ese grupo de trabajo, el patronato, recordamos, compuesto por Ministerio, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, y el que invitan a sumarse al Gobierno de Aragón para hacer posible dicho traslado. ¿Qué lectura hace de ese comunicado, insisto? Bueno, yo la lectura que hago es totalmente negativa para nuestros intereses por lo siguiente. La sentencia ya dice que las pinturas se pueden trasladar, y entonces un comunicado que dice justamente lo contrario, como usted comprenderá, es un desacato a la sentencia, por mucho de que retóricamente digan que quieren acatar. No están acatando la sentencia, están haciendo lo contrario y están intentando hacer bonitas declaraciones, pero aquí ante el juez lo que vale son los actos, no las palabras. Los actos de ellos es que lo que piden y van a pedir al juez es que se declare inejecutable la sentencia, es decir, que las pinturas murales se queden en el Museo de Barcelona y como mucho pues una indemnización sustitutoria, pero de ahí no se va a mover el museo. Entonces, como usted comprenderá, esto es un tema más bien de naturaleza penal, donde tendría que intervenir ya el Ministerio Fiscal, ¿vale? Pero esto por un lado. Pero por otro lado, piense que esa comisión que se va a formar, que supongo que es para contentar al Gobierno de Aragón, es una comisión trampa, porque el Gobierno de Aragón estará en minoría y luego estará frente a los mejores técnicos en pintura mural que hay en Europa, que sin duda son los técnicos del MENAC, del Museo de Barcelona. Entonces, esta comisión es una comisión trampa, porque lo que va a decir esta comisión, con la mayoría que tendrá Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña, Ministerio de Cultura y el propio MENAC frente al Gobierno de Aragón, lo que va a decir esta comisión es que las pinturas no se pueden trasladar. Y entonces la imagen que va a dar el Gobierno de Aragón es de que, digamos, ha metido la pata, creo yo, no sé, por meterse en una comisión, que esa comisión lo que pretende es hacer todo lo contrario de lo que la sentencia dice. Entonces, no sé, yo creo que el Gobierno de Aragón estudiará esto con detenimiento y llegará a la conclusión, bueno, de que esto es una tomadura de pelo y que no se puede colaborar con gente que no quiere cumplir la sentencia. Sí se puede colaborar con gente que lealmente quiere cumplir la sentencia y no quiere presentar ningún incidente de ejecución, con eso sí se puede colaborar, pero los técnicos del MENAC te dicen que no. Y lógicamente esto es una postura de fuerza, no porque no se puedan trasladar, que se pueden trasladar y con un riesgo mínimo, porque en todo traslado hay un riesgo. Simplemente es que el museo, para ellos, el perder estas pinturas les deja un hueco en el museo tremendo y no quieren. No hay otra cosa detrás de esto. Entonces el Gobierno de Aragón tiene que ser consciente de que hay una trampa aquí, como la hubo cuando tuvimos la sentencia del juzgado de primera instancia, creo que fue en el 2015, del referente al Tesoro Artístico de Sigena, que la jueza del juzgado número 1 de Huesca dijo que el MENAC tenía que devolver las piezas del Tesoro Artístico, y nada más dictar esta sentencia favorable a nosotros, se puso a negociar la entonces consejera de Cultura, Maite Pérez, con el consejero de Cultura de la Generalitat, una negociación absurda, cuando teníamos una sentencia a favor. O sea, mucho cuidado con estas cosas, porque ahora
Aquí los políticos no tienen arte ni parte y yo creo que los técnicos tampoco. Esto es un tema ya judicial ante una desobediencia para mí clarísima. Entonces aquí esto es un tema donde tiene que intervenir el Ministerio Fiscal por un lado y luego la jueza del juzgado número 2 de Huesca por otro para hacer cumplir esta sentencia. Por tanto, entonces, ¿qué se debería? Incidir en cumplir la sentencia, ponerse firmes y decir que las devuelvan y que se dejen de grupos de trabajo y de... Claro. ¿Así lo ve, Jorge? Es decir, un grupo de trabajo donde hubiera técnicos honestos y leales que consideraran que se puede trasladar, pues enhorabuena, es lo que nos gustaría a todos, pero es que justamente los técnicos del MENAC no van a promover eso, ni van a colaborar con ello. Entonces, ¿esta comisión para qué va a servir? ¿Para tapar la desobediencia? Porque yo no veo otra función más que esa. Entonces, de verdad, esto son cosas muy delicadas, donde aquí ya los políticos ya no pintan nada, ni siquiera los técnicos. Esto es un tema estrictamente judicial. Un ámbito penal. Están desobedeciendo claramente la sentencia, por mucho de que digan que la quieren acatar y cumplir, ¿vale? Esto es retórica. Y por otro lado, el cumplimiento fiel de la sentencia, que ante esta desobediencia es la jueza del juzgado número 2 de Huesca quien, con los apercibimientos oportunos, tendrá que hacer que la sentencia se cumpla. O sea, estamos hablando de un tema donde aquí el protagonista es el juez y no hay más protagonista que él. Pues Jorge Español, gracias por habernos atendido hoy también en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, pues creo que está escuchando esta conversación la consejera de Educación y Cultura, Tomasa Hernández, la consejera del Gobierno de Aragón, con la que hablamos ahora mismo. ¿Qué tal, consejera? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, pues vamos a ver qué va a hacer el Gobierno de Aragón. No sé si acaba de escuchar a Jorge Español con lo que ha dicho, que cree que es una trampa ese comunicado del patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña, en el que ya hemos explicado, y usted lo conoce perfectamente, ese contenido, que tienen voluntad de cumplir, pero que no lo pueden hacer posible y quieren crear ese grupo de trabajo al que invitan al Gobierno de Aragón. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Aragón? Bueno, el Gobierno de Aragón va a esperar a ver qué pasos se dan en ese grupo de trabajo que ellos inicialmente proponen. Evidentemente el tema no ha terminado del ámbito judicial, terminará con el cumplimiento de la sentencia, con lo cual pues es verdad que es un tema que está judicializado y es así. Pero hacen una declaración de intenciones de cumplimiento del fallo. Hay que entender que es una sentencia de difícil ejecución en un plazo de 20 días. Si de lo que se trata es de establecer un cronograma, y para eso es el incidente, para establecer ese cronograma de cumplimiento no vemos ningún inconveniente, pero necesitamos ver ese cronograma, ver qué se nos propone de cuál va a ser la actuación de los técnicos del Gobierno de Aragón. Evidentemente una comisión en la que se evalúe o se valore si las pinturas se pueden trasladar o no a la Sala Capitular de Sigena, el Gobierno de Aragón no formará parte de una comisión de ese tipo, porque cuando se obliga al MENAT a restituir a la Sala Capitular, ya se ha contemplado que restituir es desmontar en el MENAT y transportar, trasladar a Sigena. Con lo cual eso, el término que utiliza la juez en el primer auto, que es donde quedó fijados los hechos, está claro que las pinturas se podían trasladar. También dice que las pinturas las han conservado en perfecto estado. Si las pinturas están en perfecto estado, las pinturas se pueden trasladar, evidentemente. Las técnicas actuales son mucho mejores que en el 36 y que en el 61. Con lo cual, la ciencia no ha evolucionado, pero no a la inversa. Pero tenemos que ver qué tipo de actuación va a ser ese grupo de trabajo. Evidentemente, discrepo del letrado del Ayuntamiento de Sigena. En esa comisión no cabe someter nada a votación, evidentemente. Es una comisión de trabajo para establecer
cómo técnicamente se hace el desmontaje y el traslado, porque lo que alega en ese escrito es la incapacidad técnica del MENAT. Es decir, ellos son incapaces técnicamente para hacerlo. Bueno, pensábamos que tenían unos excelentes técnicos. Si no es así, pues está bien que busquen la colaboración de los técnicos del Ministerio, de los técnicos de la Generalitat, de los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona y de nuestros técnicos, pero únicamente con el objetivo de que las pinturas lleguen y en un cronograma cierto a la sala capitular de Sigena. No se admitiría de otra manera. Por lo tanto, no ven ninguna segunda lectura, como ve él, que dice que es una trampa, querer que el Gobierno de Aragón se meta en esa comisión porque pueden salir perjudicados y porque no tienen voluntad de entregar las pinturas. El Gobierno de Aragón, por tanto, muestra cautela y esperará a ver cómo actúa esa comisión de trabajo para decidir si forma parte de ella o no. Cierto es que el Supremo dijo que había que cumplir la sentencia, consejera. Exacto. Evidentemente, es que no hay otra alternativa y por eso nos acogemos en principio a esa declaración que hacen de intenciones de que las sentencias se tienen que ejecutar. Bueno, pues como se tienen que ejecutar, solo vamos a ver cómo se ejecuta, cómo se pauta el desmontaje en el MENAT en Barcelona y cómo llegan a Sigena, única y exclusivamente. No hay por qué ver de momento, hasta que no se demuestre lo contrario, ninguna intención espuria en el plantear este equipo de trabajo. Y si tuvieran otra intención, más bien lo veríamos muy pronto, lo veríamos antes del día 26 de este mes. Bueno, pues estaremos a la espera de a ver lo que ocurre, porque ahora entiendo que esperarán a ver si les plantean ese cronograma en esa comisión de trabajo y se pondrán en contacto con ustedes para que los técnicos se pongan en común y puedan de momento acceder, porque hasta ahora que sepamos, consejera, no han permitido la entrada de técnicos de Gobierno de Aragón, conocedores de las pinturas y de cómo está todo preparado para recibirlas. Exacto. La semana pasada dirigimos una carta al director del MENAT pidiendo autorización para que nuestros técnicos entraran y examinaran allí directamente las pinturas. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Salvo que haya llegado en estas 2 últimas horas, que he estado fuera de la consejería, no me han trasladado que hubieran respondido a esta autorización, pero evidentemente esta autorización tiene que ser previa a la constitución del grupo de trabajo. No se puede participar en un grupo de trabajo ignorando absolutamente en qué estado están. Ellos dicen que las han conservado muy bien, en principio pues tienen toda nuestra credibilidad, pero hay que reconocerlas y hay que examinarlas. Bueno, pues Tomasa Hernández, consejera de Cultura, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos. Seguiremos atentamente, paso a paso, lo que va ocurriendo. Gracias y un saludo. Exacto. Muchas gracias a ti y a tus oyentes. Y estaba Marco deseando hablar con ese comunicado que ahí tiene y que está diseccionando. A ver, yo estoy totalmente a favor de lo que ha dicho mi compañero español, que es el abogado del ayuntamiento. Estamos ante y el expediente judicial nos lo dice, estamos ante una estrategia procesal dilatoria de la ejecución de la sentencia. ¿Qué recomiendo yo como jurista al Gobierno de Aragón? Pues recomiendo una ejecución forzosa. Esto además el TSJ de aquí lo hace mucho, porque yo a veces tengo que pedir ejecuciones forzosas y yo creo que se nos están riendo en la cara. Oiga, hagan una ejecución forzosa, tienen 20 días, amplíeles el plazo si quiere a otros 20 días hábiles. Pero una cosa muy importante que recomiendo yo que hagan, se identifique, y esto lo hace mucho el TSJ de Aragón, se identifique a los funcionarios o personal responsable con nombre, apellidos, DNI y dirección que tiene que llevar a cabo esa ejecución. Ostras, no es lo mismo ampararte en un escrito de varios entes públicos o entes privados, como puede ser un patronato, que tú haces un escrito en nombre de unos entes, que no, oiga, usted tiene que ejecutar esta sentencia. Vamos a identificar a las personas que tienen que ejecutar esa sentencia. ¿Por qué? Porque en un futuro, como no la cumplan, se podrá incoar un procedimiento por desobediencia judicial. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer. No, ahora vamos a crear un comité, pues ¿qué va a decir? A mí lo que me sorprende, no, es que hemos mandado un escrito al museo que nos dejen entrar, no nos han contestado. Oiga, ejecute la sentencia. Dígale al juzgado, creo que era un juzgado de primera instancia, que es el de donde dimana el primer procedimiento, dígale, oiga, que ni me contestan,
para que mis técnicos vayan a ver las pinturas. Lo fácil lo hacemos difícil. Buena voluntad no ves ninguna en ese comunicado. Yo no veo ningún tipo de buena voluntad. Tenía razón mi compañero lo que decía, que se ve que es un buen procesalista, y lo que hay que hacer es actuar con contundencia. Con todas las armas... que lleva muchos años litigio. Claro, con todas las armas procesales que el derecho te da. Pide una ejecución forzosa y pide la identificación de los funcionarios o personas responsables que tienen que llevar a cabo esa ejecución. Y cuando ya salen los nombres... Es que me pasa a mí mucho. Cuando pido ejecuciones forzosas, la administración es un ente tan grande que, como están detrás amparados y no salen sus nombres, nunca pasa nada. No, cuando tú pides una ejecución porque no está cumpliendo una administración y un juzgado, un tribunal, te pide la identificación de las personas responsables, ostras, yo no sé qué pasa, que va a tomar rápido. Qué curioso. Bueno, Carmen está aquí negando con la cabeza, que no está de acuerdo contigo, pues ahora. Estamos bien, no estar de acuerdo, Marco Antonio. Eso está muy bien. Que es verdad que jurídicamente, que yo no lo sé, tú sabes mucho más de esto es evidente. Hay una sentencia del Supremo, se cumple, se ejecuta y ya está. Pero la política es mucho más complicada que todo esto, y esto es un asunto de negociación política, institucional, que viene, bueno, primero privado, no nos olvidemos, y luego elevado a público por la Generalitat, porque esto en teoría era un asunto privado, elevado a público por la Generalitat, y que aquí en Aragón se recogió el guante y también se hizo público para la defensa de nuestro patrimonio. A mí me parece que si el MENAC, el patronato del MENAC, invita al Gobierno de Aragón a que se siente a la mesa a hablar de cómo se hace el traslado. Es verdad que es una estratagema, totalmente, eso lo sabemos todos, decir que no son capaces de trasladar las pinturas. Eso es evidente. Pero te invitan a una mesa a participar y a mí me parece que es una política elegante de cooperación y de la que luego nadie te va a poder recriminar nada, de decir, nosotros vamos, nosotros donde nos invitan institucionalmente vamos, porque somos el gobierno de todos los aragoneses. Vamos a ver qué quieren. Otra cosa, como estaba diciendo la consejera, otra cosa es que se vea que esto es uno más o un momento más de intentar demorar el traslado ahora de una manera técnica, porque el Gobierno de la Generalitat ha dicho que sí, claro, que va a ejecutar la sentencia. ¿Qué va a decir? No pueden decir, no vamos, acatamos la sentencia. Yo creo que esto está en una fase técnica en la que el patronato ha dicho, vamos a intentar, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Dilatar todo lo posible para no hacer el traslado, si se van a estropear las pinturas, aunque ya sabemos que se han trasladado varias veces, si no tenemos técnicos competentes. Vale, muy bien, ese es problema de la Generalitat, pero el nuestro como comunidad autónoma es ser una comunidad seria y con una política institucional. Y a mí me parece muy bien que si te invitan al patronato del MENAC, vayas. Que luego va a haber siempre tiempo para una ejecución forzosa, que es que no va ahora de 20 días o de 2 meses. ¿Cuánto llevamos con este procedimiento? 15 años, más. Por eso mismo que llevamos 15 años... Me voy a jubilar y no van a estar aquí. Pero, y aún me queda, ¿eh? Claro, pero a ver, Marco Antonio, yo estoy un poco en contra de lo que ya se hizo la otra vez en el Museo de Lleida, sí, del Obispado de Lleida, en el que entramos por la noche con la policía, la Guardia Civil, llegaron los bienes a Sigena como si hubieran desembarcado los aliados en Normandía. Yo creo que llevar las cosas hasta esa tensión, si se puede evitar, ¿para qué? O sea, yo soy completamente amiga de destensar. No estarían aquí esas No, si no, no estarían, claro, pero ahora que parece que hay una posibilidad de hablar, vamos a sentarnos a hablar. O sea, perder una semana por sentarnos a hablar, no pasa nada. Que luego hay que hacer ejecución forzosa, que se haga. Simplemente digo que hay una oportunidad de no ir a la máxima tensión. Aprovechámosla. Que fracasa, habremos fracasado una conversación. Y ya, me callo. Escucha, es que tu esquema es un esquema teórico ideal, no real. Yo entiendo el buen rollismo que dices, no, es que las administraciones, el Gobierno de Aragón es serio. Hombre, por supuesto que es serio. No es buen rollismo, pero ¿quién es la institucionalidad? Vale, pero ¿quién es la víctima y quién es el verdugo aquí? Yo no creo que haya ni víctimas ni verdugos. Quiero decir, no estamos hablando de un... Al final, si esto sigue así, tendremos que ir con la Guardia Civil, con un auto del juzgado de una ejecución forzosa de obligado cumplimiento. Tendrán que ir los técnicos del Gobierno de Aragón y luego esos técnicos pasar la factura por responsabilidad patrimonial de la Administración a los que no lo han querido hacer. Siempre va a haber tiempo para hacer eso. Quiero decir, a mí 15 años más. Lo que no me parece bien es utilizar, no por ti en general, hacer una guerra identitaria de esto, de víctimas y verdugos. A ver, pero los primeros que han hecho la guerra identitaria es cuando te salen los consejeros de Cultura, todos juntitos, hace unos días y dicen que esto es catalanofobia. Sí. Perdóname, pero son... Claro, pero ¿cómo? O sea, claro, evidentemente no es catalanofobia. ¿Y cómo mejor se responde a que no es catalanofobia? Pues diciendo la consejera de Cultura... ¿Perdiendo de nuestros derechos? No, no son nuestros derechos. Oiga, yo estoy aquí, estoy dispuesta al diálogo, voy a sentarme con ustedes cuando quieran. Hay 3 sentencias. Ahí se acaba el discurso de la catalanofobia, porque se ve que el Gobierno de Aragón no tiene ninguna catalanofobia, quiere que se cumpla la sentencia. Pero estos son modos cada uno de
de ver las cosas, quiero decir. Pues en el fondo va a acabar llegando aquí y eso va a ser lo importante. Veremos. Nosotros aquí estaremos para contarlo. Igual estamos ¿Qué pasa jubilados con las pinturas murales?